Aleluya. Vamos a dar lectura ahí en Santiago capítulo 2, del 1 al 13. Yo leo el primero, ustedes el segundo y concluimos ahí en el 13. Santiago 2, del 1 al 13. Aleluya. ¿Lo llamamos, hermanos? Grande nuestro Dios. Santiago capítulo 2, del 1 al 13. Grande nuestro Dios. Aleluya. Dice el primer versículo: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices: siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre: estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Hermanos míos amados, oíd, no os elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que han prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrontado al pobre, no os humillen los ricos, no os vayan los mismos que vosotros. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros? Pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. El 13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Señor, buscando la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, que nos guíe en esta mañana, que nos enseñe, que nos instruya, Padre, que podamos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Ayúdanos, Dios, a cada uno, que podamos entender y captar, y que podamos, Señor, por obra esta palabra en nuestras vidas y en nuestras familias y en nuestro alrededor. En este momento yo me pongo en tus manos, y que tu Espíritu Santo sea el que administre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. El tema, hermanos, la verdadera vida de fe. Vamos a hablar, hermanos, sobre la verdadera vida de fe. Cómo realmente tenemos que vivir en fe en el Señor. El texto dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Que dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El tema central de esta lección es: la fe auténtica se expresa en nuestros actos de amor hacia los demás. La fe auténtica, hermanos, una fe verdadera, se expresa en nuestros actos de amor hacia los demás. Es el tema central, hermanos, de esta lección. Una fe verdadera, que vivamos, porque la mayoría dice: tenemos fe, pero sus actos son diferentes. Tenemos que actuar en fe, pero actuando en fe, que nuestros actos, hermanos, demuestren la fe que tenemos en el Señor. Es como decimos: yo tengo fe en el Señor que me va a sanar, pero le buscamos por otra parte, por todas partes, para ayudarle a Dios. Entonces, ¿dónde está puesta nuestra fe? Nuestra fe debe estar puesta en Dios. Como describe a una persona que tiene una gran fe en Dios. ¿Cómo le describiríamos a una persona, hermanos, que tiene gran fe en Dios? La fe no es algo concreto que uno puede ver, o puede oír, o puede tocar. La fe no la podemos ver, no la podemos oír, no la podemos tocar. La fe no es algo así
que digo, aquí está, este pedacito de la fe que tengo, la puedo palpar, la puedo tocar. La única forma de mostrar su fe en los demás es ayudarlos a llegar a la fe en Cristo. ¿De qué manera, hermanos, usted y yo nos podemos acercar a alguien para hablarle de la palabra y enseñarle, hermano, del amor de Dios? ¿De qué manera hemos sido usted y yo transformados en Dios por esta fe? Hemos creído, hermanos. Hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador, que nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha limpiado, nos ha purificado. Si yo tengo esa fe, hermano, que he alcanzar a recibir el perdón, ¿de qué manera yo puedo enseñar a otros a alcanzar ese perdón también? Esa es nuestra fe. La relación entre la fe y las obras. Hubo un gran conflicto en la iglesia, hermanos, sobre las obras y sobre la fe. Porque claramente el apóstol dice que las obras no nos salvan. Las obras buenas que hagamos a alguien, esas no nos van a salvar. Pero sin embargo, un cristiano que es salvo tiene que tener obras, tiene que tener buenos actos, tiene que demostrar, hermanos, esta fe por medio de las obras. Y por eso dice, en este capítulo, Santiago describe la fe, comenta cómo se demuestra de ejemplos del Antiguo Testamento para ayudar a sus lectores a entenderla. Haríamos bien en estudiar cuidadosamente sus palabras. Usted vio la porción que leí de Deuteronomios, hermanos, cuando empecé. Deuteronomios 15. ¿Qué dice? 15:7. Cuando hay en medio de ti un menesteroso de alguno de tus hermanos o alguno de tus ciudades o en la tierra que Jehová tu Dios te dé, no endurezcáis tu corazón, ni cierres tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberadamente, en efecto le prestarás lo que necesite. Deuteronomios 15:10 dice, sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque ellos te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. En otras palabras, tenemos que entender, hermano, que cuando usted ayuda a alguien, la recompensa no viene de él, viene de parte de Dios. A veces nosotros ayudamos a alguien y después, ay, no, mal agradecido, no lo vuelve a ayudar. No, nunca esperes de recibir de parte del hombre, espera recibir de parte de Dios. Yo le digo, hermanos, aquí estuvimos, hermanos, en la obra. Hubo un tiempecito, hermanos. Los fieles siempre han ofrendado y han dado su diezmo, siempre lo han enviado. Pero había unos que no enviaban. Pero sin embargo, Dios envió a gente de afuera para suplir a aquel que no había dado ese tiempo. Y yo de ahí puedo ver la mano de Dios. A veces uno confía en la persona, pero sin embargo hay que confiar en Dios. Porque confiamos en el hombre y el hombre nos va a fallar. Confiamos en Dios y Él no nos va a defraudar. Yo pude ver, hermano, suplida toda necesidad, no viendo a nadie aquí en la iglesia. Y los que siempre los he enviado, yo le digo, a un hermanos que lo tuvieron enviando su diezmo, aunque no estaban aquí, enviaron. Pero hubo personas que no enviaron ya. Y sin embargo, hermanos, Dios me envió personas de afuera a suplir esa necesidad. Yo lo que quiero decirles, hermanos, que cuando usted ayuda a alguien, espere la bendición de parte de Dios, no de la persona. Por eso dice claramente, hermano, en el libro de Deuteronomios, hermanos, que esperemos la recompensa de Dios. Él es el que va a recompensar. Mire, ¿sabe cuál es la recompensa del hombre? Palabras. A mí puedes decir, ay, hermano, me gustó mucho. Le puede dar un aplauso,
pero se puede voltear y se puede reír de usted. Ese es el hombre. Y Dios no es como el hombre. Dios es fiel y Él cumple su palabra. Él cumple su palabra. Y esto es lo que queremos entender en esta mañana. La fe es más que un asentamiento mental a las verdades que se encuentran en la palabra de Dios. La fe es la confianza en que la palabra de Dios es verdadera y que Dios hará lo que ha prometido. Esto es la fe, de que su palabra es verdad y que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. La gente no nos cree, hermanos. La gente duda de nosotros, de lo que le hablamos, de esta palabra. La palabra es verdad, la palabra se cumple, hermanos. Muchos saben Biblia, pero no creen la palabra. Saben lo que dice la Biblia, pero no creen lo que dice la Biblia. Hay una diferencia entre saber, hay diferencia en creer en lo que dice la palabra. Porque hay gente que sabe mucha Biblia, pero no cree en la palabra, o no vive la palabra. Por eso dice, la fe es la confianza en que la palabra de Dios es verdadera y que Dios hará lo que ha prometido. Mostraremos una fe genuina en Dios mediante la obediencia activa. Miren, hermanos, como Abraham, cuando Dios le habla a Abraham y le dice, vete de tu tierra y tu parentela, Abraham no sabía a dónde iba. Él no sabía a qué lugar él iba a llegar. Abraham solamente le creyó a Dios y actuó en fe. Se fue. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Cuando Dios nos da la palabra y cuando Dios nos habla, lo que tenemos que hacer es actuar en fe, dar un paso de fe y creerle a Dios, hermano. Abraham sale y aún, hermanos, cuando le dice sale de tu tierra y tu parentela, se lleva a alguien, a su sobrino Lot, que más tarde le dio problemas cuando Dios le dijo vete de tu tierra y tu parentela, pero se llevó a Lot. ¿Y qué le sucedió a Lot? Problemas. Después hubo problemas entre el ganado de Lot y de Abraham. Tuvieron que separarse. ¿Y qué fue lo que hizo Lot? Miró el agua, lo verde, yo para allá. Y a Abraham le quedó en el desierto las piedras. Pero ¿qué dice la palabra? Que aún Abraham en el desierto fue bendecido. ¿Qué sucedió Lot? Fue caminando hasta que llegó a Sodoma y a Gomorra, hermanos, una ciudad perdida, que después Abraham tuvo que interceder para sacarlo. Y por la pura misericordia de Dios hacia Abraham, sacó a Lot, porque esa ciudad iba a ser destruida. Porque quiero que veamos claramente, hermanos, mediante la obediencia activa de Abraham, le creyó a Dios y su palabra, nuestras buenas obras entonces son evidencia de nuestra fe en Dios. Cuando actuamos, hermanos, en la palabra, creemos la palabra y actuamos en Él. En el estudio de esta semana, exploraremos la relación entre la fe y las obras. Por lo que conocemos a Cristo, no debemos descuidar la necesidad de los demás. Nuestra fe nos desafiará a encontrar formas de ayudar a los necesitados. Nos encontrará una forma de ayudar a aquel que necesita. Permite que el estudio de Santiago 2, del 1 al 26, lo desafíe a dar a conocer su fe a otros a través de sus buenas obras. Entonces otros glorificarán a Dios por su vida de fe. Tenemos que movernos en fe, hermanos, creerle a Dios. En medio de todo, tenemos que aprender a creerle a Dios, hermanos. Miren, empieza con Santiago. Vimos claramente lo que dice Santiago 2:1. Sin excepción de personas. ¿Por qué habla, hermanos? Excepción de personas. ¿Qué estaba sucediendo, hermanos, en la iglesia?
Santiago le dirige, hermanos, esta carta a los judíos, cristianos, hermanos. Les envía esta carta. ¿Y por qué les dice que no haga excepción de personas? ¿Quién le ha visto Santiago dentro de la iglesia? Venía un hombre con vestido elegante y los hacían sentar en el mejor lugar. Venía alguien con una ropa humilde, quédate ahí atrás o siéntate en el piso, en otras palabras. Esto es lo que estaba viendo, hermanos, en el tiempo que Santiago escribe esta carta. Los destinatarios de las cartas de Santiago eran en su mayoría cristianos judíos, pero también se incluía diversos creyentes gentiles. Al dirigir a sus lectores como hermanos míos, mis amados hermanos, Santiago reconoció el vínculo en Cristo entre los creyentes. Abordó la diferencia económicas, pero quiso también, percibió la tensión étnica. No solamente, hermano, la posición económica, sino su nacionalidad. En el versículo 1, Santiago declaró que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. ¿De qué manera, hermanos, podemos hacer excepción de personas? Usted se ha visto, hermanos, envuelto donde lo ignoren, donde lo hagan menos. ¿Qué es lo que se siente? ¿Nunca ha experimentado, hermanos? Lo puede pasar en una clínica, puede pasar en otro lugar, hermanos, no solamente dentro de la iglesia, en otros lugares, hermanos, donde lo rechacen por su nacionalidad. Tal vez esto, hermanos, aquí no se mira tan común, que nos lleven por nuestro color de piel, haga diferencia. Pero hay lugares, hermanos, que sí lo hacen. Pues le digo, tenemos que entender qué es lo que está hablando Santiago a este pueblo, que le dice: el individuo que vestía ropa elegante y joyas era tratado con amabilidad y se le daba un lugar de honor. Pero el individuo pobre que no estaba bien vestido, posiblemente carecía de buena higiene, se le decía que permaneciera de pie. ¿Qué es lo que hay, hermanos? ¿Por quién vino a morir el Señor? Por todos, ricos, pobres, bien vestidos, mal vestidos. Cristo vino a morir por nosotros. Él no hizo excepción de personas. El que ponemos por categoría es el hombre. Y cuando Cristo está en tu corazón, hermano, no debemos hacer a un lado a alguien. Debemos de tratar a todos por igual. Lo que Dios está viendo es el alma de la persona, hermanos. Un alma que se humilla ante la presencia de Dios. Un alma que busque a Dios con un corazón sincero, hermanos. Es lo que Dios anda buscando. Por eso dice: pero el individuo pobre que no estaba bien vestido, posiblemente carecía de un buen higiene, se le daba permaneciera de pie, probablemente al fondo del salón, o que se sentara en el suelo. El favoritismo en la iglesia de hoy puede no ser tan obvio, pero nuestra actitud ciertamente puede tener un impacto negativo. Hacer excepción a una persona no puede ser tan obvio. Hemos visto, hermanos, no sé, yo he estado en la iglesia, hermanos, por más de 40 años. Y yo he visto, mire, simplemente, hermanos, al hacerse algo para
digamos, una actividad, un proyecto que tenga la iglesia. Tiene un proyecto y hay personas que no tienen la manera para apoyar, digamos, financieramente. Bueno, a esos van a trabajar. Son los que van a limpiar después de todo, van a limpiar porque no pusieron nada. Eso lo miro mal yo. Yo recuerdo, hermanos, yo crecí en una iglesia, hermanos, que a veces yo me quedaba solo hasta que lavaba el último plato. Me quedaba solo, todos se iban. A las 12 de la noche iba con el pastor, aquí está la llave. ¿Todavía estás aquí? Sí, ya acabé, hasta lo último. Yo le entregaba. Pues le digo, hermano, a veces, porque eras efectivo, piensa que no tiene derecho, tú no puedes agarrar una escoba para barrer. Y eso, hermanos, no es de una persona que ama a Dios. Somos servidores, somos siervos, hermanos. Y todos somos indispensables dentro de la obra. Y tratarnos con respeto el uno con el otro. Amar el uno como al otro. Tenemos que aprender a amarnos. Tenemos que aprender, hermanos, a ser gente, enseñar el amor. No importa si tienes o no tienes, si estás bien vestido o no estás bien vestido. Necesita nuestra atención, hay que darle la mano. Por eso dice Santiago y habla, a veces mostramos favoritismo hacia personas con intereses similares a los nuestros, o que tienen cargos de autoridad o un nombre reconocido. La parcialidad puede ser en base en la etnia o en el trasfondo familiar. No obstante, para ser imparciales debemos mostrar el amor de Dios y valorar a las personas por lo que son y no por lo que poseen. Esto es lo que Santiago les viene a enseñar a la iglesia. Aprender a valorar a las personas por lo que son, no por lo que tienen. Miren, hermanos, ustedes me miran muy serios en esta mañana, pero esta palabra está aquí. Y algo estaba sucediendo en la iglesia en ese tiempo. Y no queremos que entre en nuestra iglesia esa misma postura. Que podamos hacer o ignorar a alguien, sino ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, misericordia, que realmente enseñemos que Dios vive en mí. Amén. Él me ha cambiado y todos somos iguales. No hay diferencia entre uno y otro. Por eso dice, no obstante, para ser imparcial debemos mostrar el amor de Dios y valorar a las personas por lo que son y no por lo que poseen, lo que pueden hacer por nosotros o las personas especiales que conoces. A este sí ayudo porque este sí me puede ayudar. A este no le predico por esta parte para que no se me vaya a enojar. No, hermanos. Hay que ir directos con la palabra. Por le digo, este tema, hermanos, había un favoritismo en la iglesia en ese momento. Santiago lo vio y por eso les habla de esta manera. Les advierte que no podemos hacer excepción de personas, no ser imparciales, debemos mostrar el amor de Dios y valorar a las personas, a todas iguales. Esa circunstancia o ese problema estaba en la iglesia en ese momento, y Santiago les viene y les dice, porque si vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidura andrajosa, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en bien lugar, y decía al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mis estrados. Es lo que dice Santiago. Esta circunstancia estaba sucediendo en la iglesia y queremos advertir a la iglesia, hermanos. Si realmente hacemos excepción de personas o estamos ignorando a alguien, hermanos, realmente Dios no está aquí. Cristo realmente no está en nuestro corazón. Dice el 4, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos. Santiago 2:4. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos. Tenemos
que aprender a tratar al pueblo por igual. Tratarnos los unos con nosotros por igual. No teniendo favoritos. No teniendo este es especial, este no es especial. Todos somos iguales. Yo le digo una cosa. Si no actuamos de esta manera, no llegaremos ante la presencia de Dios. Porque ante la presencia de Dios, hermanos, no hay... Aquí van a estar los ricos, aquí están los de en medio y acá están los pobres. No. Dios está buscando un corazón humilde, un corazón sincero, un corazón que le ame en espíritu y en verdad. ¿Se acuerdan de aquella parábola, hermanos, de aquel hombre rico y de Lázaro? Que dice que los dos murieron, pero aquel hombre rico vivía con fiestas, con esplendidez, y Lázaro comiendo las migajas ahí que caían, de los perros lamían sus llagas, ahí en la puerta del rey, no lo atendían, pero llegó el momento que partieron de esta tierra, y ¿qué dijo el hombre rico? Pidiendo, hermanos, que Lázaro mojara sus dedos en agua y le resecara, le tocara su lengua, o quería que enviara a Lázaro allá al pueblo para que sus hermanos no vinieran a ese tormento, que le dijo a los profetas tiene que le crean a ellos. Pues les digo, hermanos, hay un lugar especial y tenemos que ser imparciales. Hay que ser, en otras palabras, usted y yo, no tener favoritismo, tomar a todos por igual. El versículo 5 al 7 dice: hermanos míos amados, oíd, ¿no os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que seas rico en fe, heredero del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a las tribulaciones. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros. ¿Se acuerdan, hermano, de aquella parábola también que dice que fue y invitó a las bodas, a la fiesta? ¿Y qué dijo uno? Acabo de comprar una hacienda y tengo que ir a verla. Me acabo de casar. ¿Y qué dijo? Vete por las calles, por los montes, por los collados, y tráete a todos los que encuentres. Todos pueden entrar. Va buscando gente, hermanos, que aprenda a obedecer. Es lo que va buscando Dios. Gente obediente, hermanos, que obedezca a nuestro Dios. Santiago enfatizó el asunto de mostrar parcialidad, especialmente a favor de los ricos. En Santiago 2:5 suplica que sus lectores que oigan lo que les dice. Esto indica la intensidad de su llamado. Dios ha prometido la salvación en un lugar en su reino a todos los creyentes, incluyendo a los pobres. Aquellos que son pobres a los ojos del mundo han sido enriquecidos por su fe en Cristo. El trato de los creyentes a los pobres en la iglesia a la que Santiago se dirigió contrastaba directamente con el trato de Dios a los creyentes pobres. ¿De qué manera los trataba? Siéntate ahí atrás. Aquí esto es para el lugar especial. Es el trato que le estaba dando la iglesia en ese momento. Por eso dice, a nosotros también se nos hace responsables de nuestro trato a los pobres. Santiago estaba desconcertado por el favoritismo a los ricos. Santiago se desconcertó. En otras palabras, el temor de Dios no estaba en ellos. Algo estaba fallando. Y esto es lo que tenemos que entender, hermanos. El temor de Dios debe estar en nosotros, hermanos. Que no pongamos a alguien por ser menos o más. Por eso les dice, Santiago estaba desconcertado por el favoritismo hacia los ricos. Algunos creyentes estaban siendo oprimidos y llevados a los tribunales por los mismos ricos. Los acusaban falsamente. En otras palabras, diariamente algo estaba pasando entre ellos. Necesitaban realmente ser quebrantados, necesitaban realmente conocer a Jesús, necesitaban realmente la salvación en sus corazones. Y esto es lo que pasa, hermanos.
Cuando una persona hace menos a otro, realmente no ha sido salvo, realmente no ha conocido a Dios, realmente no ha habido un cambio en él. Sigue siendo la persona egoísta, sigue siendo la persona que era antes. Cuando tenemos, hermanos, que entender quién somos en él. Por eso dice, Santiago estaba desconcertado, porque los ricos incluso estaban blasfemando el nombre de Cristo y aún así recibían tratos de preferenciales por la parte de estos creyentes. Realmente, hermanos, en otras palabras, viene alguien, hermanos, de un cargo de la ciudad. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Venga, siéntese aquí en el mejor lugar. El VIP, hermano. Es lo que estaba sucediendo en la iglesia, hermanos. Esos mismos hombres que llevaban a los humildes, a los pobres, a los jueces, venían a la iglesia y querían que toda la atención. Tenían que darle primero el consejo de la palabra de salvación a sus vidas. No por la posición que tenían. Necesitaban conocer a Dios. Necesitaban recibir la palabra. Necesitaban ser transformados. Necesitaban ser cambiados. Pero la misma iglesia, hermano, tratando de bien a aquel, cuando teníamos que hablar la palabra primero, que conocieran de él. Por eso, a veces en nuestro deseo de ganar el favor de aquellos que pueden beneficiarnos, lo puedo usar más tarde, me puede ayudar. Mire, hermano, tenemos al que todo lo puede. ¿Para qué necesitamos palanca de un hombre? Dios abre puertas donde no hay. Dios abre camino donde no hay. Si tenemos a Dios, hermanos, ¿por qué confiar en aquel que tiene dinero y va a venir a nuestro templo? Vamos a confiar en Dios. Vamos a creerle a Dios. Esto es lo que nos va a enseñar la gracia, hermanos. A Dios hay que demostrarla. ¿Qué es lo que Dios puede hacer por nosotros? No lo que el hombre puede hacer por nosotros. La gracia de Dios se extiende a quienes confían en Él. Independientemente de su situación económica, Dios nos extiende si aprendemos a confiar en Él. Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Dios eligió a todos los que creen en Jesús, tanto a ricos como pobres, para que sean salvos. Dios está buscando, hermanos, el corazón del hombre. Dame, hijo mío, tu corazón, dice Dios. Dame, hijo mío, tu corazón. Dios está pidiendo el corazón, los deseos del hombre. Deleitarnos en Él, regocijarnos en Él. Hablar, platicar, conocer de Él, compartir, para que la gracia de Dios esté sobre nosotros, hermanos. La gracia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Tenemos que atender a todos por iguales. Darle un buen lugar dentro de la casa de Dios. A eso hemos venido, hermanos, para ser un ejemplo, para ser un testimonio vivo. Es lo que Dios está viendo, que seamos ejemplos, que seamos testimonios vivos, hermanos, de lo que estamos viviendo, que la palabra, hermano, sea viva y eficaz, como dice su palabra, más penetrante que toda espada de dos filos. La misma palabra me quebrante mi corazón, la misma palabra, hermanos, rompa todo mal pensamiento, toda cosa que sea hagamos excepción de personas, todo pensamiento que venga, que lo tratemos solamente por conveniencia. Eso no es de un cristiano, hermanos. Me conviene tenerlo como amigo. Me conviene tenerlo porque lo puedo necesitar. Tenemos a Dios, hermanos. La Biblia dice: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre.
Así será para maldito. Es una maldición, hermanos, si confiamos en un hombre. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios sobre todas las cosas. Él es el autor y consumador, hermanos, el único y el todopoderoso. A Él tenemos que dar cuentas un día. No qué beneficio puede sacar de esta persona. Dios va a suplir, Dios va a abrir puertas donde no haya. Dios va a abrir, hermanos, camino. Él es, pero hay que confiar en Él. Santiago 2:8 dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, dice. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Viviendo la ley suprema. Amar a tu prójimo es la ley real. Amarnos los unos a los otros, hermanos. Valorarnos, apreciarnos, ayudarnos. Esto es lo que nos enseña, hermano. Santiago elogió a los que guardaban esta ley, que fue decretada por Dios en el Antiguo Testamento y reafirmada por Jesús en Mateo 22. Esta ley real rige a todas las demás leyes y acciones relacionadas. Si le damos a esta ley y el enfoque adecuado, evitaremos el favoritismo. ¿Qué fue lo que le dijo, hermanos, los fariseos a Jesús? ¿Cuál es el mayor mandamiento? ¿Y qué le dijo Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y no terminó ahí. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí encerramos toda la palabra, hermanos. Todos los mandamientos. Porque si amamos a Dios y al prójimo, no matamos, no hurtamos, no robamos, no mentimos, no cometemos adulterio. Si amamos realmente a Dios y guardamos su palabra y amamos a su prójimo, no cometeremos tales hazañas. Pero si hacemos algo de esto, algo está pasando en nuestro corazón. Algo está pasando en nuestra vida. Porque dice claramente, y reafirmada por Jesús, esta ley real rige a todas las demás leyes, acciones y reacciones. Si le damos a esta ley el enfoque adecuado, evitaremos el favoritismo. Santiago afirmó: si hacéis excepción de personas, cometéis pecado. ¿Queda claro, hermano? Si hacéis excepción de personas, es pecado. Esto dice Santiago. Pero si hacéis excepción de personas, en el 2:9, si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Es lo que nos dice Santiago 2:9. Si Santiago lo afirmó, si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresor. Algunos lectores de Santiago pueden haberse enorgullecido de observar la ley de Dios. Sin embargo, si fracasamos en mostrar amor por una sola persona, se hace culpable y quebrantamos toda la ley. Con una persona que ignoremos, que no la valoremos, nos vemos culpables de toda la ley. Al amar a los demás en obediencia a la ley, no necesitamos preocuparnos de faltar a la ley. Después de todo, el cumplimiento de la ley es el amor. Si el amor de Dios está en nosotros, hermanos, cosas grandes van a suceder en nuestras vidas. El amor de nosotros está en nuestras manos. Cosas grandes van a suceder en nosotros. Por eso dice, el cumplimiento. Si no tratamos a las personas con imparcialidad, estamos quebrantando la ley y tratamos a deshonrarlo a Él y a su iglesia.
Es triste, hermanos. Pero esto se estaba viendo en la iglesia. Por eso Santiago le escribe. Y esto, como dice tu palabra, se quedó como ejemplo, hermano, para que usted y yo no caigamos en esa misma situación. Esto se quedó escrito para que usted y yo no caigamos en esta misma situación. Que aprendamos a valorar a las personas así como son. Amarlas, apreciarlas tal y como son. No hagamos excepción de personas. Tenemos que aprender a amar a cada uno como Él es. Dios hablando a la iglesia en el día de hoy. Usted se preguntará, ¿sucederán las iglesias en los días de hoy? Sí. ¿Estará sucediendo en las iglesias el día de hoy? Sí. ¿El favoritismo? Sí sucede. ¿Hay gente especial? Sí lo sucede. Sí se mira en los días de hoy también. Esto, hermanos, no se quedó escrito nomás porque ya sucedió. Se quedó escrito porque sigue sucediendo aún en nuestros días. Y tenemos que tener cuidado con todo esto. Tenemos que tener cuidado cómo tratar al prójimo, cómo tratar al que nos rodea. Juzgados por la misericordia de Dios. Santiago 2, 12 y 13 dice: así hablad, así haced, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciese misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué triunfa sobre el juicio? La misericordia. Y esto es lo que Dios está buscando a cada uno de nosotros. La seriedad de desobedecer la palabra de Dios se ve en Santiago. La seriedad de desobedecer la palabra de Dios se ve en Santiago. Debemos recordar que Dios juzgará nuestras acciones y nuestras actitudes. Cosas que hacemos que dice usted, nadie me vio. Aquel que está allá lo está viendo. El principal, el que está escribiendo, hermanos. Todo lo que hacemos lo está escribiendo. Así que está viendo, hermano, qué es lo que estamos viviendo. Por eso dice, la seriedad de desobedecer la palabra de Dios se ve en Santiago. Debemos recordar que Dios juzgará nuestras acciones y nuestras actitudes. Santiago instó a sus lectores a vivir en obediencia a la palabra, porque seríamos juzgados por la ley de la libertad. Por la misma palabra, hermano, vamos a ser juzgados. La misma palabra nos enseña cómo debemos vivir. Y si no vivimos, esta palabra nos va a hacer culpables. Él dejó escrito, hermano, cómo debemos vivir. Y si no vivimos conforme a su palabra, esta palabra nos va a acusar, nos va a hacer culpables el día que nos presentaremos delante de Dios. Si no vamos conformes su palabra, sino conforme a lo que yo quiero vivir. Hermano, déjeme vivir a mi manera. Así me dice uno, que no está aquí, por cierto. Hermano, es que así es como yo entiendo la palabra, hermanos. Y así lo voy a hacer. ¿Ok? Yo no puedo cambiarlo. Solamente tengo que orar para que Él lo cambie. No podemos servir a dos señores. No podemos servirle a Dios y al mundo. La misma palabra lo dice. Como el que me dice, a ver, enséñame en la Biblia, me dice, que no puedo fumar. Estas palabras vienen a preguntarme a mí. La Biblia dice, le digo yo, este es el templo donde mora el Espíritu Santo y lo tengo que cuidar. Si yo estoy fumando, ¿qué estoy dañando? El templo del Espíritu Santo. Mis pulmones se están echando a perder con tanto cigarro. No, ya lo acomodaste, ya buscaste. La Biblia dice que este es el templo
donde mora el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el cigarro con tus pulmones? ¿No lo estás destruyendo? Si habla de los borrachos, pues no habla de los que fumamos. Gracias a Dios aquí no hay, hermano. Está de afuera. Pero eso me alega. No dice nada en la Biblia de los fumadores. No dice nada, dice. Pues la Biblia me dice, digo, este cuerpo es el templo del Espíritu Santo y yo tengo que cuidarlo. Y si estoy fumando, estoy destruyendo el templo de Dios. Los judíos, hermanos, se regían por un conjunto de reglamentos y credos por el hombre que se habían añadido a la ley. Escúcheme, mandamientos de hombre. Los judíos se regían, hermanos, por un conjunto de reglamentos y credos por el hombre que se había añadido a la ley. Estas reglas traían esclavitud. La ley de la libertad es el deseo de agradar a Dios, pues en nosotros, por el Espíritu, los creyentes serán juzgados por la palabra de Dios. 2 Corintios 5:10. Pero la ley por la cual somos juzgados no es como el sistema legal esclavizante impuesto por los líderes religiosos judíos. La ley de Dios nos da libertad mientras caminamos en el Espíritu, conforme a su palabra, conforme a sus mandamientos. Nos regimos bajo su palabra. Romanos 8:32, ¿qué dice? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? En Santiago 2:13, Santiago enfatizó la necesidad de ser misericordiosos. ¿Por qué hemos recibido la misericordia de Dios? Debemos mostrar misericordia a los demás. No es su palabra, hermano, lo que de gracia recibimos, demos de gracia. ¿Qué nos cobró el Señor por darnos vida? ¿Qué nos cobró el Señor por perdonarnos? ¿Qué nos cobró el Señor por darnos lo que tenemos? Nada. Lo que de gracia hemos recibido, hay que darlo de gracia. ¿Cuánto tiempo se tardaron gente, hermano, orando por nosotros? Porque hubo gente que intercede por nosotros, hermano. Aún antes de que seamos salvos, hay gente que está orando. Hay gente que está pidiendo para que Dios nos alcance. Amén, gloria a Dios. ¿O no tiene usted familia, parientes, conocidos? ¿No ora por sus familiares? Cerca o lejos, estamos intercediendo por ellos. Tal vez yo no puedo ir hasta Indiana, pero yo envío, Señor, envía a alguien que les hable de ti. El Señor tiene donde quiera, hermanos, a sus siervos. Yo intercedo por los que están lejos, aún los que están cerca, hermanos, de mí. No me quieren escuchar a mí. Envía a alguien, Dios, que escuche. Aleluya, amén. Entonces alguien intercedió por nosotros. No tenemos que interceder por alguien más. A veces somos un poco egoístas. Queremos nomás por yo y otra vez yo. Y no intercedemos por las necesidades. Dios nos dice, hermanos, claramente, cuánto intercedemos por alguien más, hermanos. Por ejemplo, simplemente, hermanos, ¿qué le dijo Dios a Abraham? El que te bendiciere será bendito. La Biblia dice que el bendice al pueblo de Israel, vamos a ser bendecidos. ¿Cuántos intercedemos por ese pueblo? ¿Cuántos intercedemos por los que nos rodean? ¿Cuántos intercedemos por nuestros familiares que aún hay conflictos entre la familia, hermanos? Entre los mismos familiares a veces hay conflictos. Y sabemos, hermanos, que es necesario, hermanos, que se arrepientan y que se pidan perdón. Pero sin embargo no lo hacen. ¿Qué tenemos que hacer? Interceder.
seguir intercediendo, seguir mostrando la misericordia de Dios, así como Él fue paciente con nosotros, hermanos, fue misericordioso con nosotros. Hay que ser nosotros también misericordiosos con aquellos que están perdidos. Mostremos ese amor que dice, debemos mostrar misericordia a los demás, incluidos aquellos que son diferentes a nosotros y que nunca recibieron nada. Si nos mostramos misericordiosos, seremos juzgados sin misericordia. Pero si hemos mostrado misericordia a los demás, podemos enfrentar el juicio final con confianza. Si yo he aprendido a ser misericordioso, hermanos, yo he aprendido a mostrar la misericordia hacia otros, Dios va a tener misericordia de mí. ¿Qué dice? Que vamos a recoger lo que hemos sembrado. ¿Qué hemos sembrado, hermanos? Tenemos que aprender a sembrar. Aprender a sembrar. Y a veces no hemos aprendido a sembrar, hermanos. Ni amor, ni misericordia, ni nada. Hay que aprender a sembrar para poder cosechar. Lo que tú das es lo que vas a recibir. ¿Qué dice? Haz con otros lo que quiera que hagan contigo. No seamos vengativos. No paguemos mal por mal. Hay una porción de la palabra, hermanos, que a mí, la primera vez que la escuché, hermanos, hace como, digamos, unos 20 años, que escuché esta porción, yo me la grabé y la dejé para mí, que es Romanos 12:20, que dice Romanos 12:20, así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. ¿Quién? Mi enemigo. Si tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo esto, dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿De qué manera vamos a vencer el mal? Haciendo el bien. No, el que me la hace me la paga. Nadie toca un Torres. Es primero que aquí está enfrente. Nadie toca otro apellido que me sé. Un Johnson. Aleluya. Y a veces somos así, hermanos. Como que nos enorgullecemos y nadie nos puede decir, no hagamos mal por mal, sino vamos a hacer el bien para vencer el mal. Aquel que te trata mal, tú trátalo bien. Aquel que te maldice, tú bendícelo. Es lo que tenemos que hacer. Mandar la bendición a aquel que no te quiere, aquel que mire, que se agacha, que no te saluda. Buenos días. Porque yo digo, tuvimos un vecino, hermano, se enojó con mi mamá y mi papá y se enojó con todos nosotros. No porque las hojas del árbol de mi mamá le cagan para su terreno. Se enojó por eso. Y pescaba todas, las juntaba todas, y en vez de echar al bote de la basura, las aventaba para el celular de nosotros. Las devolvía. Le decía los buenos días, le decía la mañana que iba al trabajo yo, y seguía barriendo, no me ignoraba. Y otra mañana, buenos días, llega, buenas tardes, y le saludaba todos los días que la saludaba. A unos cuantos meses me levantaba la mano, después ya empezó a hablarme, a saludarme, y rompí el hielo. ¿De qué manera? Siendo de bendición para ella. Ella no me hablaba, yo sí le hablaba. Pues, porque yo nunca le hice nada. Era por las ramas del árbol. Simplemente la basura del árbol se iba para su terreno y las juntaba y las aventaba para acá. Bien enojada. Pero bueno, así hay algunos vecinos. No todos, pero algunos. Ahora nos dice la vecina, nosotros, hermanos, no teníamos un boxer grandote y pescaba la vasija de donde comía, la pescaba y la aventaba contra la pared de la casa.
toda la noche golpeaba. Y ella recién aliviada, con su bebito recién nacido. Y ya no aguantaba, no dormía por el niño recién nacido y más el ruidazo del perro. No dormía. Pero nunca nos dijo nada. Le dijo a su papá: mija, no se pongan mal con el vecino, porque cuando usted no esté, ellos son los que le van a cuidar. No se pongan mal, aguántese. Así le decía. Y ahora que ya tenemos más tiempo, que nos conocemos, dice: ay, cómo me molestaba ese perro. ¿Y por qué no nos dijo? Le quitamos la vasija y nos la ponemos cerquita, ¿verdad? Hablando, pero ella prefirió callarse. Y su papá le dijo: no se pongan mal con su vecino, porque si se ponen mal, no le va a cuidar cuando usted no esté. Él le va a proteger su casa cuando usted no esté. Así que aguántese. Pero le digo, esto sucede. No pongamos el mal, porque hay que ayudar, hay que bendecir. Pues eso quiero que entendamos, hermano, porque el perro le hacía daño, ya no me habla, ya se enoja. Hoy yo tengo unas fieras, hermanos, en mi casa, que ya me destruyeron. Tuve que poner cerca nueva porque le tomaron la cerca a mi vecino también toda, y le tuve que arreglar arreglar su cerca y arreglar a mí y poner cerca a mi lado para que mi perro no tumbara la cerca. Eso, mi perro, aunque su cerca esté viejita, pero está paradita, mi perro va y la trompea y tumba las tablas y se pasa para su terreno. No es su culpa, es mía, es mi animal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ponerle cerca nueva por mi lado y arreglar la de ella también. Ponerle tablas nuevas le puse, porque no me voy a poner mal con mi vecino. Oye, tablas viejas que tiene, no. Viejitas pero paraditas. Mi perro las tumbó. Hay que componerlas. Allá mandé a mi esposa, a mi suegra: váyanse para la casa del vecino. Yo se las doy por este lado, ustedes clávenlas. Ellas clavaron, ahora las metí con el vecino. No estaban, hermano, le hablamos a la suegra de enfrente para que nos diera permiso para entrar, porque no estaban ellos. Y entramos por atrás y parchamos ahí. Pero le digo una cosa, hermano, tenemos que así componer. Hicimos daño. Nuestro animal hay que arreglar, no hay que ponernos mal con él. ¿Qué digo, hermano? Si viene el vecino, pues que regañe a mi suegra y a mi esposa. Si tiene cámaras, yo no me metí. Te metieron. No. Pero hay que ser así, hermanos. Ser parejos. No hay que tomar ventaja. Hay que ser parejos. Si yo le hice el daño, yo tengo que arreglarle. Yo tengo que componerle. Y aún dije allá más adelante que no descompusieron mis perros, pero tenía una caída, que ponle una allá también, compónsela allá también. ¿Por qué? Son estos vecinos, hermanos, y no podemos poner el mal con ellos. Tenemos que darnos la mano. Por eso dice: porque hemos recibido la misericordia de Dios, debemos mostrar misericordia a los demás, incluidos aquellos que son diferentes de nosotros, y de que nunca recibiremos nada. Si nos mostramos misericordiosos, seremos juzgados sin misericordia. Si no mostramos misericordia, seremos juzgados sin misericordia. Pero si hemos mostrado misericordia a los demás, podemos enfrentar el juicio final con confianza, porque se va a mostrar la misericordia de Dios. Santiago 2:14-19 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechar si alguno dice que tiene fe? Aquí viene lo bueno. Y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz y calentaos y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para su cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Los mismos demonios también creen la palabra y tiemblan. La relación entre la fe y las obras sigue siendo un tema importante en el cristianismo. Si bien nuestras obras nos aseguran, no aseguran ni retienen nuestra salvación. Escuche, si bien nuestras obras no aseguran ni retienen nuestra salvación,
Nuestra fe se expresará a través de acciones amorosas. Santiago cuestionó a aquellos que afirman tener fe, pero no muestran ningún servicio que brote de su fe. La estructura de la pregunta: ¿podrá la fe salvarla, hermanos? En el idioma original requiere una respuesta negativa. Cualquier declaración verdadera de fe en Jesucristo resultará en una buena obra. Santiago presentó una situación hipotética para ilustrar la fe muerta, decir, calentados y saciados, pero no le da para cubrirse y no le da para comer. ¿Cómo podemos decir, vete a cubrir, vete a comer, y no tiene, y no le ayudo? Cuando una persona no tiene comida ni vestido, muestra una falta de amor por esa persona. Responder de esta manera no ayuda, de hecho es un insulto. No tiene ropa y no tiene comida, y yo lo mando, vete a cubrir y vete a comer, y no tiene, lo estoy insultando. De esta manera es lo que dice Santiago. Y si tu hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y algún otro dice, ir en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que es necesaria para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué me sirve que se vaya y vaya y se sacie y se vista y no le doy con qué? Realmente le estoy faltando al respeto y me estoy burlando de ella. Por eso dice, responder de esta manera no ayuda. De hecho, es un insulto. Las buenas obras seguirán a la fe, y la fe resultará en las buenas obras. La fe que no muestra buenas obras está muerta. El versículo 18, Santiago argumentó que la fe y las obras están unidas para mostrar un amor cristiano. La fe y las obras van unidas para ofrecer un amor cristiano. Creer en Dios no es suficiente. Incluso los demonios creen en la existencia de Dios, sin embargo, no tienen la fe salvadora. No es suficiente creer, porque dice que los demonios también creen y tiemblan. Es pues la fe, hermanos. Por eso dice, hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es algo importante en nuestras vidas, hermanos. Mire, tengo fe de que soy salvo, pues no tengo fe para creerle a Dios que me va a sanar, me va a bendecir, me va a cambiar, va a contestar mi oración. ¿Qué es lo que pasa? ¿Será una fe? ¿Habrá fe realmente en nosotros? Hermano, ¿es salvo? Sí, hermano, ya me entregué al Señor. ¿Y crees que Dios lo perdonó? Sí, hermano. Y luego le decimos, ¿crees que Dios te puede sanar? Y como que duda. ¿Cómo podemos usar la fe para salvación y no para sanidad? ¿Cómo puede ser la fe para salvación y no para que Dios cambie, bendiga o transforme las cosas que son imposibles para mí? ¿Cómo yo puedo declarar la fe? Por eso dice, la fe que no muestra buenas obras está muerta. Las buenas obras seguirán la fe, y la fe resultará en las buenas obras. Pero la fe que no muestra buenas obras está muerta. En el versículo 18, Santiago argumentó que la fe y las obras están unidas para mostrar el amor cristiano. Creer en Dios no es suficiente. Incluso los demonios creen en la existencia de Dios. Sin embargo, no tienen la fe para ser salvados, para ser perdonados. Hay mucha gente, hermanos, que a veces nomás las escucho, porque me dicen cosas, hermanos, tremendas. Mira, hermano, lo único que tiene que hacer Dios es perdonar al diablo. Con esto me sale. Y ya se acaba todo. Le digo, pero Él
La Biblia dice que es mentiroso del principio, es engañador, es falso. No hay verdad en él, nunca ha habido verdad en él. Y esta salvación, dice, son para nosotros los creyentes, para nosotros la humanidad. ¿Por quién vino a morir por nosotros? No por los demonios. ¿Por quién vino a morir Cristo? Por la humanidad. Usted y yo, hermanos. Ellos desobedecieron del principio y para ellos ya no hay salvación. Fueron destronados del cielo, hermanos. Eran los ángeles del Señor. Satanás era el ángel más hermoso, hermanos. Y se creyó, se sintió ser como Dios. Y de eso fue destronado, fue arrojado a la tierra. Y no solamente eso, sino que engañó a muchos más y se los trajo. Él es mentiroso y engañador del principio. Pues les digo, hermano, a veces me salen con unas preguntas, hermanos, que yo digo que personas necias, que realmente no quieren escuchar la palabra, no quieren escuchar la verdad. Porque Él dice claramente, hermanos, que tenemos que creer por medio de la fe. Y la fe para usted, para mí, que hemos alcanzado los últimos de los tiempos, hermanos. Esta palabra es para usted, para mí. Vamos a esforzarnos, vamos a seguir adelante, buscando a Dios, hermano, con un corazón sincero, no haciendo excepción de personas, y que lo que damos, lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. La Biblia dice que todo lo que yo hago, lo hago para Él, no para el hombre, hermano. El hombre no te va a bendecir, Dios sí te va a bendecir. Todo lo que des, todo lo que ofrendes, todo lo que hagas por alguien, hermano, que está necesitado, Dios te lo va a recompensar. Dios no se va a quedar, hermano, callado, o no se va a quedar sin darte nada. Él te va a recompensar. Tenemos que aprender a obedecer a nuestro Dios. En medio de toda situación tenemos que aprender a sujetarnos a Dios, sujetarnos a su palabra. Por eso dice la última porción del 20 al 26 que dice: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificado por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Miren, hermanos, aquí hay un ejemplo que nos dice de Rahab. Rahab era una mujer, hermano, prostituta, podemos decir. Pero sin embargo, cuando fueron los siervos de Dios y los protegió y los escondió y los mandó por otro camino, esta mujer creyó en el Dios de ellos. Porque ¿qué fue lo que dijo? Cuando vengan y tomen posesión, tenga misericordia de nosotros, dime mi familia. Porque le creyó a Dios, no solamente a ellos, le creyó a Dios esta mujer, siendo una mujer pecadora. Y simplemente esta mujer se fue y se reunió con el pueblo de Israel, y ahí siguió, hermanos. Porque dice claramente, Abraham, el padre del pueblo escogido de Dios, fue amigo de Dios. Santiago 2:23, le creyó a Dios y obedeció su mandato de ofrecer a su hijo Isaac. Y ahí hay una gran verdad, hermanos, cuando nos enseña, cuando Dios le pide que le entregue a su hijo en sacrificio. Y si usted puede ver la palabra, hermanos, leer la palabra textualmente, cuando se va solamente Abraham y su hijo para ser sacrificado, ¿qué fue lo que les dijo a los que se quedaron, sus siervos que quedaron aquí? Iremos y ofrecemos sacrificio a Jehová y volveremos. Abraham confiaba que iba a regresar con su hijo. Dios se lo había pedido un sacrificio
Y él está declarando que va a volver con su hijo. Iremos y volveremos, dice Abraham. Abraham le creía a Dios. Él sabía que aún si lo sacrificaba, Dios lo levantaba y se lo daba otra vez. Esto es lo que Abraham le creyó. Le creyó a Dios. Por eso dice, al ofrecer mandato de ofrecer su hijo Isaac en el altar, la fe de Abraham se manifestó a través de su obediencia y Dios lo declaró justo. Antes de sacrificar a su hijo, Dios le envió el sacrificio. Ahí estaba el carnero, atrapado sus cuernos en las ramas, para que ofreciera el sacrificio. Dios quería, o Dios anda buscando la obediencia de nosotros, hermanos. Que aprendamos a obedecer. Es lo que Dios está buscando de nosotros. Rahab fue considerada justa por sus acciones llenas de fe. Rahab no era de origen hebreo, ni poseía ninguna justicia propia. De hecho, era prostituta en Jericó, ciudad que estaba a punto de ser destruida. Pero el pueblo de Israel, sin embargo, reconoció a Jehová vuestro Dios. Es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Josué, capítulo 2, versículo 11 dice: oyendo esto, ha desmayado en nuestros corazones, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esto es lo que esta mujer, hermano, Rahab, cuando Dios manda a los espías, porque dice en el versículo 9: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado a causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho con los reyes de los amorreos que están en el otro lado del Jordán, a Sejón, a Og, a los cuales habéis destruido. Y el 11 dice: oyendo estos, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombres alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios, dice, es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Esta mujer reconoció a Jehová, fue salva por la fe en Dios, hermanos. La fe de esta mujer fue reconocida porque dice: sin embargo, reconoció Jehová vuestro Dios, es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Probó su fe con sus acciones, escondiendo a los espías y ayudándolos a escapar. Aquí podemos ver la fe de esta mujer. Creyó en Jehová y por eso fue salva no solamente ella, sino toda su familia, por la fe de una mujer. Por eso la palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aquí podemos ver la fe de esta mujer, hermanos. Le creyó a Dios y ella pidió que fuera salva, no solamente ella, sino toda su familia fueron salvos de aquella destrucción. Por la fe. La fe de esta mujer probó su fe con acciones, escondiendo a sus espías y ayudándonos a escapar. La fe sin obra, dice, es muerta. La fe únicamente está viva cuando hay obras dinámicas, amorosas, obedientes, que muestran la gracia de Dios y nuestra fe en Él. Las personas son justificadas por su fe, la cual es evidente a través de sus acciones. La fe es justificada, hermano, por medio de las obras. Una fe sin obras es muerta, dice el apóstol Santiago. Por eso, hermanos, aquí vemos ejemplos de la fe. Abraham le creyó a Dios, Rahab le creyó a Dios. Usted y yo le creemos a Dios. Estamos confiando en Él y sabemos quién es Dios. Termino con esto. Muchas personas que no han aceptado a Cristo creen que irán al cielo por sus buenas obras y sus buenas acciones. Otros profesarán fe alguna en vez en el pasado. Creen que hoy
pueden vivir como desean. La verdad es que somos salvos a través de nuestra fe en Jesús, y nuestro agradecimiento por esa salvación se revela cuando hacemos las cosas que agradan a Jesús. Que hacemos las cosas que agradan al Señor. Tenemos que aprender, hermanos, a obedecer a Dios en toda situación. Obedecer a Dios en toda circunstancia. Y que las obras que hacemos, hermanos, sean incluidas juntamente con la fe. La fe sin obras es muerta. Hay que creerle a Dios. No hagamos excepción de personas como estaban viviendo en el tiempo de Santiago, que les escribe esta carta al pueblo judío. Tenemos que aprender a vivir como dice su palabra. Amar y ser misericordiosos con el necesitado, con aquel que necesita ser misericordiosos, y aprender, hermanos, a obedecer en toda situación. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Bendito Dios. En este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu enseñanza, Padre. Ayúdanos, Dios, a poner por obra tu palabra. Que nos movamos en fe. Que le creamos a Dios. Que nuestra fe esté puesta en Dios, no en el hombre. Que confiamos en un Dios poderoso. Que Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro todo, y podamos salir adelante bajo toda circunstancia, confiando en el único Dios verdadero. Hemos compartido, este pueblo ha escuchado. Ahora, Dios, que esta palabra, esta semilla que ha caído en sus corazones, la pongamos por obra de una manera maravillosa. Yo a ti, Señor, en este momento te vengo a dar gracias, porque siempre nos escucha. Gracias por su palabra. Gracias por estar atento. Yo sé, Señor, que usted está atento al clamor de cada uno de estos hijos. Te pido por cada uno de ellos, Padre. Intercedo por estas familias que están aquí, Padre. Por sus familiares también, Padre. Sus hijos, sus parientes, Padre, que están en el hogar o en una situación, Padre. Te pido que tú vengas a fortalecer, que usted vengas a dar la fuerza para seguir adelante. En este momento, gracias por todo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento.